Sí. Dice, segundo libro de Reyes 13, dice así. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó, dice ahí, en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en lugar Joás su hijo. Bueno, vemos que la nación de Israel se apartó del Señor. Y este es un tema que es recurrente en estos libros. Dice un autor llamado Martin Knott, en su libro Historia de la Tradición de Israel. Él habla acerca de que para poder entender estos libros uno necesita comprender algo que se llama ciclo histórico salvífico. O sea, si es un ciclo, es un círculo, comienza en un punto y termina en otro. Entonces hay un ciclo que se debe cumplir en la historia de la salvación. ¿Cuál es? ¿Cómo dijo los ciclos? Ciclo histórico salvífico. ¿Qué? Ciclo histórico salvífico se llama. ¿Salvífico? Salvífico, de la salvación. Hay un ciclo de salvación en la historia. ¿Cuál es? Pues nos dice que Israel primero está en paz. Y de repente se apartaron del Señor. Y luego entraron en una situación donde el Señor los disciplina y los entrega en manos de alguien. Y entonces el pueblo de Israel sufre por tanto tiempo, queda y luego desolado, ¿no? Empiezan a clamar al Señor, y el Señor envía a un libertador o algo, y entonces los libera y quedan otra vez en paz varias veces, ¿verdad? por unos años, y luego de repente se rompe eso y vuelven a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces es como un ciclo, todo el tiempo están cayendo en eso. Eso es lo que Martin Knott, teólogo alemán, encontró, y que eso es característico de varios libros que él identifica como el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los 4 libros. Ajá. Pero que el principal libro, que es podríamos decir, el gancho con esos otros libros, es el llamado libro del Deuteronomio. Así que para Martin Knott, esos libros forman parte de la llamada corriente deuteronomista. Quiere decir que el Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes forman parte de una estructura, esos 5 libros. Y bueno, Martin Knott, como investigador, todavía es más arriesgado, y dice entonces que posiblemente ese sea un Pentateuco. O sea, que posiblemente no Génesis, Éxodo. No Génesis, Éxodo. O sea, para Martin Knott, el primer Pentateuco es ese. Y que posiblemente el que nosotros conocemos como
el Pentateuco haya sido poco después de eso. Esa es su teoría, ¿no? Y sí tiene razón en algunas cosas, por razones de cómo se desarrolla la historia, ¿no? O sea, tenían que haber explicado por qué Israel llegó a toda esa situación de castigo, por qué les pasó todo eso, quiénes eran los filisteos. Constantemente. Tuvieron que explicar y por eso tuvieron que escribir el libro llamado el de la ley. Pero la teoría de Martin Knott es que esos 5 libros que les mencioné eran lo que conocían como la ley y los profetas. Eso era lo que él entendía, la ley y los profetas, ¿no? Bueno, ahora, entonces vemos que existe esa narración y vale la pena preguntar entonces, ¿qué viene después de la maldición del pecado? Bueno, pues vamos a entender que es la gracia del Señor. ¿Cómo? La gracia del Señor viene después del pecado. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Tras la maldición del pecado, viene la gracia. Sí, porque el Deuteronomio habla de todo eso. Bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Habla de esas naciones, ¿no? Habla de esas naciones. O sea, al final de cuentas, eso es lo que él plantea y es una teoría muy interesante para los investigadores bíblicos porque son casi los mismos temas, la misma idea, guardar la ley, guardar el pecado, guardar la alianza, el pacto. O sea, son temas muy relacionados. Bueno, vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias por este pasaje y oramos porque tú nos traigas enseñanza, pero principalmente nos lleves a tus pies. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Señor, y a entender cómo las cosas que pasaron, como dice el autor de Hebreos, solo eran sombras de lo que había de venir, de lo mejor. Así que prepara nuestro corazón, nuestra vida para poder entender tu palabra y que se haga una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos entendido entonces que la nación de Israel se separó. Les había dicho que en el norte había 10 tribus y en la parte del sur solamente aparecen 2. Y los pleitos que aparecieron entre ellos se dieron principalmente por su separación con Dios. Ese es el tema. Ahora, ¿dónde vino el conflicto? Es que conforme Israel iba creciendo como nación, quería tener la misma competencia con otras naciones, pero no tenía un ejército armado, no tenía pues infraestructura, no tenía nada. Entonces, lógicamente, pues para tener todo eso tenía que nombrar y crecer. Entonces, lo que hicieron fue buscar algo que pudiera cohesionar a todas esas tribus y el único tema que los podía cohesionar era el tema de un Dios que se les había manifestado con una promesa. Ahora, el asunto es que esas 2 promesas se mueven en paralelo, ¿no? Una, que el rey David entiende que Dios le dijo que le va a construir una descendencia. Dios en realidad lo que le decía es que él le iba a dar una familia, le voy a construir casa, pero él entiende, me vas a crear una dinastía que va a reinar por generaciones. Entonces, a partir de eso, todas las promesas, las ideas, los conceptos giran en torno a la figura de David. Obviamente, pues llega un punto donde se vuelve una opresión y un centralismo en el templo, porque resulta que la palabra templo, en hebreo, jejal, también significa palacio. Jejal. Así que cuando construían el templo del Señor, tenía que estar a la altura del palacio del rey, o viceversa. Si yo soy un rey con tantos lujos, ¿cómo voy a tener yo un templito todo feo?
Y es lo que piensa David. Yo viviendo entre todas estas cosas, el Señor en una tienda, te voy a construir una casa. Y el Señor le dice, no, tú no me vas a crear una casa a mí, yo te voy a edificar una casa a ti. Y él dice, me vas a hacer una descendencia. Es que la palabra casa en hebreo se dice Bet o Bajit, ¿no? Puede ser las dos, Bet o Bajit. Ajá, Bet, por ejemplo, Betlehem, Belén, es casa de pan, ¿sí? Betsaida, casa de misericordia, ¿no? Así, la palabra casa. Pero casa podía significar el espacio donde vivían, ¿no? Es el espacio donde tú vives, esa es tu casa, la construcción. Pero casa también puede ser el hogar. Casa puede ser la familia, ¿no? La descendencia, el linaje. Casa también podría ser el lugar donde se fabrican algo. Por ejemplo, esta es casa de pescadores. Bueno, pues es la pescadería, ¿no? Casa de carpinteros, pues la carpintería, ¿no? O sea, se entiende que es una familia que se dedica a eso. Casa de pescadores, la pescadería. Ahora, por ejemplo, Egipto es casa de servidumbre. Entonces hablamos de que es la máquina que esclaviza gente, ¿no? Entonces casa puede significar muchas cosas. Entonces David dice, pues una casa, quiere una descendencia. Y el Señor le dice, no, yo te voy a hacer casa a ti, te voy a hacer una familia. O sea, son ideas distintas. Pero entonces así creció, o sea, así se fue formando el pueblo de Israel con la idea de que la bendición estaba en la familia de David. Pero de pronto, pues toda la riqueza, todo el culto estaba centralizado en Jerusalén. Y entonces toda la gente pues realmente venía del norte, nada más eran 2 tribus que se beneficiaban y las demás no. Entonces los reyes políticamente rompen con el reino del sur y crean sus propios santuarios, sus propios templos. Entonces pues, todo el dinero que entraba de los peregrinos, pues de pronto ya no entra. Entonces Israel se fue a la quiebra. Fue una idea de presionar, ¿no? Para que el reino del sur, pues se fuera a pique y el reino del norte tuviera riquezas. Entonces la nación se divide y al final de cuentas pues, es Judá y Benjamín, ¿no? Los que quedan, y en la parte del norte pues quedan las otras tribus. Eso es lo que sucedió. Se dividieron. Ahora, la separación en realidad pues fue porque se separaron de Dios. Ese es el tema. Y luego, obviamente, pues las luchas intestinas entre ellos, ¿no? Se peleaban entre ellos. Ahora, hemos visto que los reyes, tanto del norte como del sur, su vida no estaba entregada completamente al Señor. Parece que unos fueron de niños muy buenos, pero cuando crecieron se hicieron malos. Otros fueron muy malos siempre. Ajá. Otros hicieron intentos por fortalecer su fe y un tiempo se convirtieron, pero luego regresaron a lo mismo, ¿no? Ajá. Al mal. Y eso nos demuestra que pues así es el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano de repente tiene la oportunidad de crecer en Dios y a la hora de estar ahí, pues ya, se aleja. Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 nos dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, fornicaciones, adulterios, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, herejías, envidias, borracheras, orgías. Todo eso era aquí. Ajá. Todo eso era aquí. Son obras de la carne.
Ahora sí la puerta. Ajá. ¿Puedo cerrar, hermano? Sí, cierra la puerta de allá. Tengo frío. Cierra y ahorita cierra aquí. Entonces, el hijo de Jehú, que es el que encontramos ahí, se llama Joacás. Ajá. Heredó el trono cuando tenía 21 años. O sea, no estaba tan joven. Era una Daniela. Daniela tiene 21, ¿no? ¿Una qué? Daniela. Una Daniela. Tiene 21 años, ¿no? Ahora, reinó por 17 años. No mucho. Pues, no, pues sí fue, ciérrale. Estamos hablando de 3 periodos presidenciales casi, ¿no? 3 sexenios casi. No. Joacás significa el Señor es sostén, o el Señor se ha apoderado de él, o a quien el Señor empuña. Eso significa Joacás. ¿Qué se empuña? El que empuña, el que es usado. Ahora, se supone que esto es lo que debía marcar su vida. Alguien que entiende que el Señor es su sostén, ¿no? O sea, cuando entendemos así, entendemos a alguien que es gobernado por el Señor, que alguien que confía en el Señor. Pero nos dice la Escritura, ahí lo vemos con claridad. ¿Qué hizo lo malo? Leo inmediatamente, dice, te hizo lo malo en el versículo 2. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, y luego dice, y no se apartó de ellos. O sea, hizo lo malo, al igual que su padre, que su abuelo y que su tatarabuelo. Y dice el 2, que no se apartó del pecado, sino que siguió con el pecado de Jeroboam. ¿Qué es el pecado de Jeroboam? Bueno, el pecado de Jeroboam consiste en colocar 2 imágenes de oro, o sea, 2 imágenes de oro, que representaban la fuerza de Dios. Ajá. Vamos a ver hasta dónde, ¿no? Representaban la fuerza de Dios. Solo representan la fuerza de Dios. El tema es que esas imágenes estaban hechas de oro, pero además eran imágenes de becerros. Becerros. Estaba puesta una en Betel y otra en Dan, que eran 2. ¿Y por qué siempre hacían figuras de becerros? Porque el animal representa la fuerza. O sea, el buey representa la fuerza. Y al nombre de la fuerza le llamaban él. 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 El nombre. El nombre él es un idioma antiguo. Y él solamente representaba fuerza. La fuerza, el gobierno de Dios. Él. Y ellos, para expresar eso, usaban la figura de un buey. Cuando veían al buey, les recordaba a Dios, la fuerza de él. Y aquí el asunto es que para ellos esa fuerza venía de Jehová. Al parecer no había problema en eso. Al parecer. El asunto es, o lo que nos hace entender, es que eso también nos recuerda que en algún momento Israel estaba en el monte Sinaí. No, Moisés se fue 40 días. Y Moisés se va 40 días, hicieron un buey. Un buey con todas las alas que tenían los israelitas. Ya, entonces, ¿está mal? Pues no, porque es Jehová. Pero ¿hasta qué punto es idolatría y hasta qué punto no? Ese es el tema. ¿Dónde es idolatría? Porque es una imagen hecha por el hombre, ¿no? Ajá.
O sea, se establece, no te harás imagen ni semejanza. Pero ellos dicen, bueno, pero la justificación es que es Dios. O sea, no estoy adorando al becerro, sino estoy adorando. Lo que representa ese becerro. Ajá, pero al final de cuentas, estamos adorando una imagen. Estás construyendo una imagen, porque ni siquiera eso es Dios. Y Dios se molesta. Y Dios se molesta. Ajá. Entonces, realmente eso pasa siempre con el ser humano. O sea, de alguna forma, la gente evangélica piensa, no soy idólatra, porque no tengo imágenes de yeso. Pero solemos idolatrar otras cosas. Hay gente que idolatra a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Son más importantes sus hijos que Dios. Así. Es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es quitar de Dios el lugar que se merece y colocar otra cosa que sea. Entonces no importa que sea un hilo de yeso, una persona. Pero a Dios no le agrada. No le agrada, no puedes poner algo ahí en el lugar de Dios. Entonces, ahora, el problema es que la gente lo aceptó. Y lo que realmente me asombra es que la gente dijo, bueno, pues ya no tenemos que ir hasta Jerusalén. Ya, aquí al lado de mi casa está el templito. O sea, tengo una hermana que me dijo, pastor, ya no voy a ir a la iglesia. Pero porque es que me queda muy lejos. Lo voy a ver por internet. No, bueno, fuera que me dijera que me ve por internet. Lo que me dijo es que aquí atrás de mi casa está una iglesia. Y entonces ponen los cantos y todo, y los escucho. Entonces ya no necesito ir, aquí ya lo oigo todo. O sea, ni siquiera va ahí tampoco. Ni siquiera va ahí tampoco. Simplemente oye los cantos y se oye la predicación y se todo, dice, y aquí me pongo, dice, me siento en mi mesa y aquí se oye perfectamente los cantos y la predicación, ya no necesito ir a la iglesia. Entonces, pues eventualmente se fue pareciendo más a la religión de los fenicios, de los sirios y de los cananeos, que adoraban al dios El. Pero es otro dios El, que es el mismo nombre, pero es otra cosa. Lo representaban con un toro, pero lo asociaban como padre de Baal. El padre de Baal. Pues ya entendemos ahí, ¿no? Ahora, al parecer Jehú llevaría al pueblo a tener un corazón recto, porque combatió al culto de Baal y de Asera. Y entonces decide exterminar el pecado de esa idolatría, matando a todos los adoradores de Baal en nombre de Dios. El problema es que el pecado no habita fuera del hombre, sino está dentro de él. Si yo decido ejercer justicia con mi propia mano y acabar el pecado humillando, golpeando, exhibiendo, matando a alguien, lo único que estoy demostrando es que el pecado continúa y no se acaba. Porque aunque lo quiera hacer por buenas intenciones, termina siendo pecado. Ahora, dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, muchas veces uno en nuestras fuerzas, queriendo erradicar los residuos de pecado, pronto somos vencidos precisamente porque de raíz no lo sacamos, sigue estando ahí. Entonces, combate a Baal y lo extermina, pero no quitó los becerros de oro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el pecado siguió. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Estamos en Segundo de Reyes 13.
Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Entonces nos dice que el Señor los dejó en su desobediencia y que las consecuencias se dejaron sentir cuando los invadieron sus enemigos. Ahora, en 2 de Reyes 8, hay que recordar, Hazael fue aquel joven al cual Eliseo dijo: sé el mal que harás a los hijos de Israel. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Sé qué? Sé el mal que hará. Eliseo le dijo a Hazael: sé el mal que vas a hacer Sí. más adelante. ¿Se acuerdan? Que hasta lloró. Le dijo: no, ¿cómo crees? Y le dijo: sí, vas a destruir. Soy un animal, le dice. Un animal. Le dice: pues ¿qué soy un perro para que haga todas esas cosas terribles? En ese momento así lo creía, pero ya cuando le llegó el reinado a él, se convirtió, dijo que le abría el vientre a las personas, a las mujeres, y haría mil cosas horribles. Bebés. Entonces, muchas veces, eso que detestamos, en eso nos convertimos. Eso que dijimos que nunca íbamos a hacer, terminamos haciéndolo. Entonces ahí hay que tener cuidado para decir: Señor, no quiero hacer eso. Ahora, como Dios nos ama demasiado para permitirnos que continuemos con éxito haciendo pecado, Dios, dice el Salmo 103, 8 al 10, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿No? Y entonces dice: misericordioso y clemente Jehová, no contenderé para siempre, ni para siempre guardaré el enojo. No ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que la misericordia de Dios no ha cesado en nuestras vidas. La misericordia continúa. El pueblo es el que realmente no ha cambiado su corazón. Entonces, está muy confiado porque... la misericordia de Dios no cesa. No, pues sí, todo está tranquilo, Dios me bendice. Pero el problema es que hay raíces de pecado, raíces de amargura, y no están cimentados en la palabra, y entonces vienen las circunstancias complicadas. Ahora, cuando un creyente no tiene una protección por fe segura frente a las adversidades, se vuelve presa fácil del enemigo. Y entonces es vulnerable espiritualmente, físicamente y mentalmente. Y entonces es tomado por el enemigo y lo azota terriblemente. Terriblemente. Les voy a contar, ayer estaba platicando con una amiga. Estábamos platicando, me habló en la noche, así estaba contando, ¿no? Que lo veo y así ya me quería dormir. Y me habló y me estaba plática, que su nieto, que esto, que lo otro, él estaba oyendo. Está durmiendo. No estaba durmiendo, ¿no? Pero sí ya llevaba un rato, entonces yo estaba como de, bueno, tratando de... ya cortarla. Y entonces me dijo: pero la verdad es que creo que siento necesitar de Dios. Y dije: aquí es la oportunidad. ¿Cómo? Siento necesitar de Dios, le dijo su amigo. Así que entonces dije, le empecé a hablar de Dios. Y me dice: oye, Fer, ¿está tu hijo ahí contigo? Le digo: no, ¿por qué? Dice: es que parece que lo estoy oyendo. ¿Cómo? Sí, oigo que están así como tu hijo. No, mi hijo ya se durmió. ¿Y me lo juras? ¿En serio? ¿No hay nadie? ¿De veras que no hay nadie ahí? No. Bueno, y seguía hablando. Oye, Fer, perdóname, pero estoy oyendo a alguien que está hable y hable y hable y se está burlando. Déjame te marco otra vez para ver qué pasa. Pues colgó y me marcaba y no la oía. Y no la oía. Y no la oía. Yo le marqué, entró bien la llamada, empezamos a hablar y me dice: oye, ya me dio miedo. Otra vez estoy escuchando. Y yo dije: no estará, salud, no tendrá ya un problema de esquizofrenia. Y dije, y lo que se me ocurrió así fue: no, esto es un tema espiritual. Y me dice:
Mejor hablamos luego. Le digo, no, déjame orar por ti. Y repite esta oración. Y le empecé a compartir del Señor. Y se empezó, dice, oye Fer, espérame, dice, es que está lloviendo muy fuerte. ¿Y por qué? Dice, porque oigo las voces y aparte soy yo. Le digo, no está lloviendo. Es el enemigo. Dice, ay, nanita. Y otro sigue orando. Sigue orando. Entonces, un creyente, si no tiene la protección frente a las adversidades, es presa fácil del enemigo. Físicamente, ¿por qué? Porque empiezan las enfermedades. Espiritualmente, ¿por qué? Porque vienen los ataques. Y mentalmente, porque empiezas a perder cordura. Entonces, se cuenta que una ocasión un ateo cayó a un precipicio. Y mientras iba rodando, iba cayendo. De repente pudo agarrarse de una pequeña rama de un árbol que salía así. Y entonces, suspendido a una gran altura, sabiendo que no podría aguantar mucho, tomado de aquella rama, tuvo una gran idea y dijo, con todas sus fuerzas, gritó, ¡Dios! ¿Y qué creen que pasó? Bajó. No le respondió nadie, solo el silencio. Y entonces volvió a gritar, Dios, si existes, sálvame, te prometo que creeré en ti y enseñaré a otros a creer ciegamente en ti. Y de pronto, ¿qué creen? Una voz poderosa que retumbó en todo el cañón y casi del susto se suelta de la rama y le dice, eso dicen todos cuando están en apuros. Y gritó el hombre, ahora con más esperanza, no, Dios, ¿cómo crees? Yo no soy como los demás. ¿Por qué había yo de pagarte de esa manera si tú me vas a salvar? Además, estoy escuchando tu misma voz y si la rama se rompe, pues ahora todo lo que tendrías, pues sería nada más salvarme. Pero si tú me salvas, yo proclamaré tu nombre hasta los confines de la tierra. Y entonces la voz le dijo, de acuerdo, salvaré tu vida. Ahora, suéltate de la rama. Y entonces le dijo aquel hombre, ¿soltarme de la rama? Pues ¿qué es que soy un idiota o qué? ¿Y qué creen que pasó? Y la rama se rompió. Ya conocemos esa historia. Si no estamos inventados en el Señor, cuando vengan los vientos fuertes, cuando vengan las tempestades, cuando venga el momento donde nos envanezcamos, Dios no nos va a escuchar. Dios no nos va a escuchar. O sea, todo se va a venir abajo, ¿no? Porque tarde o temprano caemos en desgracia, en enfermedades, en crisis, en problemas. Y entonces queremos buscar a Dios cuando antes podíamos haberlo buscado. Dice el libro de Isaías, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo, dice, en tanto está cercano. Entonces, aquí hay una cuestión, las condiciones de violencia, tarde que temprano llegan a Israel, por haberse apartado del Señor, y toda la buena vida que habían vivido se les acaba, y entonces vienen los momentos difíciles, y llega el rey asirio, Hazael. O sea, aquel que se había dicho que iba a ser un perro, y luego llega su hijo Ben-Hadad, quienes no cesaron de invadirlos, someterlos, atacarlos, matarlos, asesinarlos, y los israelitas ya no sabían qué hacer. Y lo único que les quedó fue soltarse de la rama, es decir, confiar, buscar en el Señor y confiar. ¿Qué dice el versículo 4? Hasta él, Versículo 4. Mas Joás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligió. Ajá, es Joacás. Perdón. Esta expresión de mirar su aflicción es la misma que nos describe en Éxodo capítulo 3, donde ¿Es Joacás? Joacás,
no era el que se volvió acá. Es Joacas. Ahí dice el 4. Joacas. Ya no veo. No se preocupe, yo tampoco. Ya somos 2. 3. Ya somos 3. Dice la hermana 4. Entonces, Mira su aflicción. miró su aflicción. Miró la ¿Qué aflicción del dice? pueblo. Iba a decir algo. Es la misma que dice Éxodo capítulo 3, donde dice el 7 al 9. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Así lo dice. Y he oído su clamor. He conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de ¿De los dónde se describe eso? Éxodo 3, 7 al 9. Ah, yo le decía de Asael. Ajá. Dice Asael era rey ya de los sirios. Es ya rey de los sirios, sí. Y él viene y ataca a Israel. Y les da con todo. Y Joacás Joacás es rey de Judá. sí, de Judá. De Judá. Ajá. Y también se pone en contra de Israel. Ajá. Y mire cómo siguen hasta la fecha esos libros. Ah, ok, bueno. Pero esto es otra cosa. Ahorita les voy a mostrar un video que acabo de encontrar de internet. Resulta que sale un ministro de guerra de Israel y lo están entrevistando y dice, esta guerra es una guerra que ya sabe Trump para qué la iniciamos nosotros. Hemos invertido mucho dinero. Es la explosión demográfica de Israel. Van a vender todos esos lotes. Ya iniciamos la parte de demolición. Ahora viene la reconstrucción. Entonces, lo que quieren es apoderarse de toda la costa de la Franja de Gaza para industrializarla y hacer. Sí, porque se ve ahí todo destruido. Sí, pero entonces Toda ya la iniciamos. gente murió. Pero así lo dice, lo estaba oyendo y dije, Y ¿qué? muchos se fueron, ¿verdad? Sí. Se los- Pero entonces Israel fue el que inició la guerra. Sí. Israel inició la guerra. Sí, eso estaba bien. Sí. No tengo datos. O sea que seguimos en los mismos tiempos, ¿no? Sí. Porque pues no paran, está como todos los Siguen haciendo los más de la- Sí, mira, asesinatos. se lo voy a subir a ver Los si niños se puede ver. Que 38 niños Solo para que lo sepan, recién esto nacidos no es gracioso. Oigan. Hay un plan de negocios, escúchenme con atención. Hay un plan de negocios establecido por la gente más profesional que existe y está sobre la mesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo esto se convierte en una bonanza inmobiliaria. No estoy bromeando, esto da resultado. He comenzado negociaciones con los estadounidenses y lo digo muy en serio, porque también exijo. Hemos pagado mucho dinero por esta guerra, así que necesitamos dividir cómo obtenemos un porcentaje del mercado de tierras más adelante en Gaza. Y ahora, sin bromear, ya hemos hecho la fase de demolición, que siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ahora necesitamos construir, es mucho más barato. Es más barato construir Pero a que costa la de guerra. que De matar, de bombardear y aniquilar. ¿Sí se fija? y él, ahora sí que él está muy confiado, ¿no? Sí, o sea, ¿Y qué tal si mañana viene el Señor? Bueno, el Señor lo llama, pero ellos no creen en eso. ¿Él qué cosa es? un Un ministro. miserable. Es el ministro, un ministro israelí. De Israel. Ajá. Wow. Está como ese, no me acuerdo en dónde dice, pero que está guardando y llenando sus graneros, ¿no? Porque, Ah, sí, Ah, que sí. cuenta. espérate, porque Dios Porque va. también yo decía que cuando Moisés les entrega a todos su parte de terrenos a cada, pero como ella está grande, muere y le deja a José, y José también empieza a entregar las partes
que les falta a los de Israel o a Sus diferentes, ¿no? Ujú. Que les va a dar la tierra prometida. Envejece José y muere y ya no termina. Entonces dice ahí que quedan todavía más naciones que deben de poseer, de ir a la guerra y destruirlos. Y eso es lo que creía yo en Joacás, Sí, que era por las tierras por las que les tierras. faltaba que les entregaran a los demás. Bueno, es que hay que darnos cuenta que en esas tierras vivía gente. Ujú. Sí, vivía Ah. gente. Pero Entonces, era mala, no, ¿no? olvídese de que sea malo. porque decía que Dios los destruía, No. los mandaba a que los destruyeran esas naciones porque eran malos y porque Dios ya no los quería. No, desde el principio les dijo, no se junten con ellos. Y esos no obedecían. Sí, es que yo quiero que entiendan algo, miren. Sé que hay partes de la Biblia que mencionan ciertas cosas, pero recuerden que quien escribe eso son ellos. O sea, tampoco hay que ser ingenuos. Hay cosas que ellos escriben donde manipulan la historia. Porque después cuando leemos otras partes, vemos que el Señor no les había dicho eso, pero ellos lo pusieron así, hicieron lo contrario, a su conveniencia. Entonces, yo sé que a veces hemos crecido en el Evangelio con la idea de que así como dice, así debe ser. Pero hay que recordar, esas tierras ya tenían gente que vivía ahí. Sí. 3000 años antes. Sí. Entonces, si tú llegas así nada más a invadir tierras que según Dios te dijo y matar a la gente, ahí tienes un problema. Es como si ahorita de repente dijeran los gringos, pues Dios nos dijo América para los americanos y vamos a invadir porque México es una nación pagana. O sea, ¿qué diría el mexicano? Pues loco, pues estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Entonces Israel tenía que evangelizarlos, no matarlos. Y eso es lo que hacen. Y eso es lo que siguen haciendo ahora. Ahora usted me diría, bueno, pastor, pero usted ya está inventando cosas. ¿No? Si vemos, ¿alguna vez han leído el libro de Jeremías? Lo vamos a estudiar. Sí. Lo vamos a estudiar un día. Sí, yo he visto que llora porque ve triste la casa de Dios destruida, ¿no? Porque la destruyeron, ¿no? Sí. Y luego él trata de construirla con gente que busca y que el mismo rey de donde viene él lo ayuda, ¿no? Para que vaya. Ajá. Y también le dijo que le iba a dar, pues me imagino que dinero para que pagara a todos los que iban a edificar de nuevo el templo, ¿no? Vean Jeremías 8. Hay una donde me hace llorar, Jeremías. Jeremías 8. Dice el 6. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Yo quiero que entiendan, no estoy diciendo
Lo encontré. No estoy diciendo que la palabra del Señor sea mentira. No. Estoy refiriéndome a que Los escribí. los escribientes escribieron lo que quisieron. Entonces, una cosa es lo que Dios revela y otra cosa es los que ellos creen que Dios les dijo que les había revelado. Entonces, el Señor les dijo, pasen en medio de esas naciones. Eso lo dice en Deuteronomio. No se junten con ellos. Sí. Y lo que hicieron, Y de tus hijos a Parece que les dijo parece que les dijeron lo contrario. Y aparte, ellos entienden que tienen que matar a todos y quedarse con todo. ¿Sí me entienden? Sí. Y yo también, pues eso entendía porque eso es lo que decían ahí, ¿no? Entonces, hay que entender que no va así. No va así. Hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Ahora, a lo mejor ustedes me van a decir, ay, pero pues, ¿no? Usted ya está diciendo cosas extrañas, ¿no? Si vemos el capítulo anterior, ajá, Jeremías 7, Perdón. ¿sí? Si ustedes, No, el que nos dijo ahorita no era Jeremías 8:6. Sí. ajá, sí, ahora ahora vamos al otro. capítulo 7, uno anterior. Les voy a decir, miren, algo muy importante que ustedes necesitan entender es que hay 2 o 3 libros completos de la ley que nos hablan acerca de las leyes sobre el sacrificio, cómo Dios quería que hicieran los holocaustos. Ajá. Están todas estas leyes en Levítico, sí, en Números, sí, leyes. o sea, Sí. cómo deben de ser el sacrificio, qué se debe hacer, ¿no es cierto? Con todos. Así es. ¿Pero qué era Jeremías 7 qué? Perdón. Entonces vean lo que dice Jeremías 7:21 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que lo que hicieron no se los mandó él. No mandó eso. Y ustedes me van a decir, pero si hay 2 libros completos que nos hablan acerca de cómo Dios manda que se haga el holocausto, ¿no? No fue así. Entonces dice aquí, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, aquí vienen 2 cosas. Una, o Dios nunca les mandó a hacer sacrificios ni holocaustos, y eso se lo inventaron diciendo que Dios lo mandó, o Dios les dijo, hagan los holocaustos, pero aquí hay un tema de forma y fondo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la forma era el sacrificio, pero el fondo era la misericordia y el estar en el Señor. Ajá. Si lo ponemos en nuestro tiempo, sería, es que Dios no me manda que tenga unas largas jornadas de oración. Lo que Él quiere es que yo tenga comunión con Él. Puedo orar 3, 4, 5, 6 horas y no tener comunión con Dios. Las muchas palabras tampoco. Las muchas palabras. Entonces puede ser que usted haga muchos holocaustos, pero eso no se lo mandó Dios. Lo que le mandó era tener comunión con Él, ¿no? Puede ser eso. O puede ser que no les mandó nada y ellos inventaron lo de los sacrificios.
al final de cuentas, el profeta es el que les está diciendo eso y lo denuncia. Entonces, si se fijan, ya les dijo que los escribas inventaron. Segundo, que eso del holocausto no lo mandó, quién sabe quién lo puso. ¿Holocausto qué quiere decir? Es el sacrificio. El que mataban los animales y los sacrificaban y luego y con la sangre pues era para limpiar pecados. Era para limpiar pecados. Entonces, vuelvo a reiterar, para que no me vayan a quemar después en leña verde, ¿eh? No estoy diciendo que no, la palabra de Dios no sea revelada. Estoy diciendo que Dios les reveló algo y ellos entendieron a su conveniencia y a la manera de entender de su tiempo. Y se volvió más importante cómo lo entendieron que como Dios se los mandó. Y lo entendemos con Jesús. O sea, Jesús les dijo misericordia y no sacrificios. Sí. Ahí ya cambia. Dan su diezmo y Jesús les dice, está bien, den su diezmo, no hay problema, pero deben de hacer lo primero, que es esto. Entonces, eso es a lo que voy. Bueno, entonces, Joacás ora al Señor. Dice aquí la escritura que Joacás, allá en Reyes, estamos en segundo de Reyes 13, versículo 4, perdón, sí, 4, ¿no? Sí. Mas Joacás oró con presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Era ¿cómo se llama? No, es Joacás. Ben-Hadad. Ben-Hadad era el hijo. Ahora, fíjense bien, orar en hebreo se dice tefila. Tefila. Orar en hebreo se dice tefila y significa doblar la rodilla o inclinar el rostro. Hacer esto. Pero aquí tenemos un problema porque no usa tefila. Usa una palabra extraña que es jalá. Y jalá más bien está relacionada con angustiarse tanto hasta enfermarse. Tener un dolor o sea, dentro de uno, ¿no? Una tensión hasta debilitarte, afligirte así en lo más profundo de corazón. Así que no es una oración. Al orar así no está uno confiando. Es una lucha, había una lucha en él. O sea, no es como, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Y lo que él iba a decir. No, esta es una lucha interna entre tu coraje, tu dolor, tu angustia, tu confianza en Dios. Yo les voy a decir algo. Yo he orado bonito y mis palabras son bonitas. Pero hay veces que no he podido ni orar y solo tengo lágrimas de coraje y de repente confío en Dios y luego digo, ay Señor, ayúdame. Yo creo que es una oración así, una oración de tensión. Y entonces nos hace recordar Éxodo 32:11, la misma palabra donde Moisés intercede por el pueblo. Y dice así, Éxodo 32:11, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, aquí vemos que Moisés oró en presencia de Jehová, pero como es la misma palabra, quiere decir que estaba luchando con Dios, diciéndole, oye, tú sacaste a tu pueblo. Sí, luego van a hablar que o sea, nos sacó para matar. Nos sacas, ¿por qué te vas a enojar con nosotros si tú eres el que nos metió en esto? O sea, es una tensión. Una lucha. ¿Sí se fija? Entonces, Joacás tuvo que pasar por esto para buscar al Señor y orar de verdad y vaciarse. Y es que solo así entendemos. Solo cuando pasamos un tiempo complicado es cuando realmente oramos de a verdad. Solo así. Porque fuera de eso,
decimos, Señor del firmamento, bendice esto que va para adentro, ¿no? Y así. Esa es nuestra oración. Entonces, a mí me encanta. Sí. Señor, bendice tus alimentos. Gracias. Así. Y eso no, como que es superficial porque no viene de adentro. No viene de gratitud. Entonces, a mí me gusta el Señor porque escucha nuestra oración. Aunque sea necia, aunque sea egoísta. O sea, Él no está lejos de las cosas que vivimos. O sea, Él conoce nuestro corazón. De verdad, o sea, sabe que de repente pues, no queremos quedar mal. Yo no quiero quedar mal, no quiero quedar en ridículo, no quiero quedar en vergüenza, no quiero quedar exhibido, no quiero perder, quiero ganar siempre, quiero sobrepasar las aflicciones. Hay veces que el Señor me dice, no te vendría mal una buena arrastradita, no te vendría mal sufrir un poquito. Y a veces no quiero eso. No quiero perder. ¿A poco les gusta perder a ustedes? No, también dice que su palabra está dentro de nuestro corazón ya, Escrita. porque la puso, ¿no? Ajá. O como lo digo. Sí, sí. Su palabra, sí. Ajá. Pues su espíritu. Su palabra está en Su nosotros. palabra, ¿no? Sí, sí. Ahora, aquí tenemos entonces a Joacás con esa tensión. ¿Cuántas veces no hemos estado así? Por un tema. Yo mucho tiempo. Pero Joacás era duro de corazón porque había hecho lo y malo. Me dolía el corazón, sentía que me dolía mi corazón a la hora de orar, porque lloraba. Si se acuerdan, ¿no? Sí, claro. Pero Joacás había hecho lo malo ante los ojos del Señor y ahora está postrado. Arrepentido. Pues no sé si arrepentido, pero a veces estamos así. Me tengo que tragar mis palabras delante del Señor. ¿No les ha pasado? Yo que dije jamás pasaría por esto. Tómala. ¿Alguna vez han dicho, yo jamás me voy a alejar de la iglesia? Y de repente hay veces que empiezas, ay, no, mugre iglesia, ya no quiero ir. Dice, no. pero dice la palabra, el que crea que está firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. No, yo decía, por ejemplo, pues yo no decía que, pues porque había pecado, sino yo lloraba y lloraba a Dios diciéndole, tú me diste mucho, tú me diste todo lo que yo deseaba y ahora todo lo he perdido. ¿Por qué? Porque no supe llevar las cosas como tú me las habías dado. Entonces me arrepiento. Eso duele mucho. Sí. Me arrepiento de haber hecho lo que hice. Sí. Porque pues todo lo perdí porque no supe administrar. Sí. Y entonces decía, pues tú me diste todo lo que yo quería, todo me lo diste, pero desgraciadamente no supe manejar. Porque nunca lo puso a su servicio. Pues sí, pues para eso son los dones, ¿no? Sí. Para usarlos en el servicio del Señor, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos que un hombre que estaba lejos de Dios ahora está ahí afligido, ¿no? Entonces, pues las cosas ya no te resultan, caes en problemas y de repente dices, ay, ahora sí Diosito, ¿no? Pero Dios no le guarda rencor, o sea, no le dice, ahora sí, Joacásito, te tengo donde te quería tener, ¿no? O sea, vamos a ajustar cuentas. Pues no. Miren, dice Romanos 10, 20 y 21, fíjense. Fui hallado de los que no me buscan. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, podemos ver que
Siempre está en el Señor. Siempre está en el Señor. De malos pensamientos. De malos pensamientos, ¿no? Salmo 34, 6 al 8 dice: Este pecador clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿No? Salmo que 28. 34, 6 al 8. 6 al 8. Entonces, el que hacía lo malo ante los ojos de Jehová, ahora, en esta ocasión, le hace justicia a su nombre, que es El Señor es mi sostén. Entonces ahora es su sostén. Ahora es su sostén. Ahí lo tiene. En su propio nombre. En su propio nombre. Y viene la respuesta en el 5. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Entonces, aquí hay un tema importante. No conocemos la historia, pero dice que vino un Salvador. ¿Quién fue ese libertador? Jesús. No se sabe. No, en ese entonces No se sabe. No hay. Ahora, les voy a decir. Algunos piensan que fue Hadad, el rey de Asiria, porque en el 806 fue quien sometió a los sirios. Otros piensan que fue Sakur de Hamad quien hizo huir también a los sirios. Pero algunos creen que fue Joás, el hijo de Joacás, porque así lo dice el 13:17. ¿No está eso en las crónicas? Ajá, ¿qué dice el Y 13:17? durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Entonces pudo haber sido Joás, ¿no? Bueno, lo cierto es que vino la paz. Ahora, en los 2 primeros versículos vemos que la desconfianza está asociada a la opresión que recibieron. Desconfiar de Dios está asociado precisamente al castigo que tú obtienes. Entonces, cuando no entregas tu corazón completamente al Señor, tienes consecuencias en tu vida. Tienes que aprender a confiar en el Señor. Decir, Señor, mira, aquí te lo dejo en tus manos, yo me voy a aplicar en esta circunstancia. Pero lo dejo en tus manos. La gente no deja sus problemas, los sigue llevando a todos lados. O sea, en lugar de que diga, Señor, aquí los dejo, dame la inteligencia, dame la seguridad, muéstrame lo que tengo que hacer, me voy a tomar de tu mano, voy a ser ferviente, todos los días voy a estar ayunando, voy a leer tu palabra, voy a iniciar un estudio, vamos a hacer algo en mi casa, voy a estar cantando, 1000 cosas. No. Estoy buscando irme de O sea, tengo problemas. Tengo personas que están pasando su tiempo de crisis y en vez de que se tomen más del Señor, se retiran, se alejan, dices, válgame Dios, ¿no? Entonces, pero los versículos 4 al 5 nos enseñan que el arrepentimiento está relacionado con ser liberado. Esto quiere decir que cuando honras al Señor y lo sirves con todo tu corazón y te humillas a Él, Dios progresivamente irá quitando tu carga y te mostrará con la sabiduría del reino qué decisiones debes de tomar. Ahora, puedes vivir la vida como tú quieras o puedes vivir la vida con Dios. Lo importante es que decidas qué quieres, porque Dios no quiere gente tibia. ¿Qué es una gente tibia? Pues no, que a veces va, a veces no va, a veces le da Biblia, pasan meses y no lee nada. Ore por mí, pastor, pídale a la iglesia que interceda por mí. Caray, no vienen. Pues, ¿cómo voy a orar yo por alguien que no tiene compromiso con Dios? Pues, no, o sea, decidir es lo más importante para consolidarte en el camino del bien o en el camino del mal, pero debes de decidir. ¿Por qué?
porque Dios quiere que las personas pues, vayan migrando de victoria en victoria, en la ¿no? iglesia donde yo estaba antes, siempre que se pedía orar por una persona, porque en el estudio de mujeres, por ejemplo, preguntaban, ¿es salva? No, no es salva. Ah, entonces primero hay que orar por su salvación. Porque nos decían que si la persona no es salva, pues no va a poder, o sea, escuchar a Dios. porque Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que nadie cree. Entonces, si tú eres hija de Dios, pues Dios va a escuchar tus oraciones, pero si no eres hija de Dios, pues no te va a escuchar. Bueno, se llama eso gracia común. O sea, es la gracia que obtenemos de Dios, pero no hace más, ¿no? Y entonces, pero nos decían, lo primero es orar por tu salvación. Ahora, ¿saben qué les voy a decir? A lo mejor me van a decir que qué grosero soy o qué mal hago, pero les voy a decir que ahora pienso que no debo orar por eso. O sea, no es que sea grosero, me refiero a que no, por ejemplo, una hermana me decía, ore por mi hijo para que tenga un trabajo. Pero era alguien que él era renuente en buscar al Señor y no encontraba trabajo. Y yo dije, bueno, ¿por qué yo estoy orando para que Dios le dé un trabajo cuando puedo decir, Señor, te doy gracias porque no tiene trabajo? Porque así Él puede buscarte, ¿no? Y entonces ahora sí se pone a cuentas contigo. Entonces, más bien, si tienes a alguien así, decirle, no, más bien vamos a decir, Señor, gracias y dale más para que te busque de a de veras. Entonces, no sé si sea grosero eso, Pues yo creo que pero no, me parece que Está muy claro. hay que decir, Señor, no, creo que tú eres sabio y si no se lo das, no se lo des y es más que se enferme. Para que entonces se vea sin armas y entonces diga, ahora sí Dios, ¿no? Y entonces eso fue lo que le pasó a Joacás. Joacás tenía que doblarse delante del Señor y decir, pues voy a hacer lo que no quería hacer. ¿Qué? Venir con mi carota y decir, Pues Señor, sí, ahora sí. A buscar oración para su rey, y que si iba a aliviar o no, él le dijo, quizás sanará, quizás no. Pero sí, pero tú vas a hacer esto y esto. Yo, como usted dice, sí, no soy un perro. No soy perro para hacer. Y sin embargo, se cumplió. Se cumplió. Porque no guardó eso. Ahora, versículos 6 al 7, ya vamos a terminar, ¿no? Estamos. No, que ya son 7:30. Ya, letra grande y ya no puedo leer. Ajá. ¿El 6? 6 al 7. ¿Qué dice 6 al 7? Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Ah, no, bueno. El que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para huir. Entonces, no se apartaron del mal. O sea, Dios los sacó, les hizo el bien. Es el círculo ese que dice. Es el círculo histórico salvífico, ¿no? O sea, estás un tiempo tomado del Señor, haces oración, levantas tus manitas, aleluya, escribes. Ahora sí voy a los estudios. Y pasa eso, se te olvida. Se te estabiliza, ya estás bien. Yo solito me curé, ¿no? No reconozco. No reconocemos. No reconocemos. Somos unos malagradecidos. Así es. Se nos olvida. Y lo pasa lo mismo con nuestros papás. O sea, nuestros padres nos limpiaron el excremento siendo bebés. Sí. Nos tuvieron que aguantar. Es lo que le digo a Josh allá, a Daniela. Yo los tuve desde que nacieron. Su mamá se iba a trabajar y me dejaba la leche así en un frasquito para que yo se la diera.
Cuando no la querían, pues yo inventaba cómo hacerle, pero les daba papilla y todo, y comían y los bañaba y los cambiaba, y se orinaban todos los días, y todos los días lavaba el coche sola. Y yo ahora veo que, como yo, por ejemplo, a mi bisabuelita, que me crió unos años, porque me dejó de 7 años, le lloré 15 años, le lloré 15 años. Me dormía con ella, le sobaba su espaldita que ella me decía, con el ungüento del viejito. Y yo veo que mis hijos... Pero es que yo creo que es lo que decía el pastor al principio, ¿no? Nos hemos deshumanizado. Cada vez digo, más y más. Dame mi medicina, me la dan hasta que se les da su gana. A veces... Adelante. Adelante. Entonces, vean cómo de repente les fue bien y terminaron mal. Pero además, en ese momento se estimaba que Israel tendría 78,000 soldados. Y terminaron con 10,000. Tenían 2,000 carros y terminaron con 10 carros. ¿Cuántos tenían? Tenían 2,000 carros. Y terminaron con 10 carros. Y 50 jinetes. ¿Cómo? O sea, ahora, vean el versículo 8. Vean, hay una parte que me gusta del versículo 8. El resto de los hechos de Joás y todo lo que hizo y sus valentías. Eso. Hubo un tiempo, no sé, una semana, un mes, un año. Hubo un tiempo en que Joacás volvió al Señor y salió de la crisis y venció a sus enemigos. Pero no fue suficiente porque se enfrió de nuevo y poco a poco volvió a sus malos caminos. Y yo creo, con esto termino, que esta puede ser la historia de nuestra vida. Entonces, ¿que se enojó Dios con él de nuevo? No, Dios no se enojó. Bueno, ellos se apartó otra vez. Ellos volvieron a pecar. ¿Sí? Y Dios otra vez. Y ahí está el ciclo otra vez. Entonces, es como una montaña rusa, ¿no? Ves un hermano, una hermana que va así, ay, pero mira, hasta orando y vamos y esto y con fuerza y con ánimo y de repente está abajo, ¿no? Ya no quiero saber nada de su iglesia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el Señor nos desea para nosotros. Por eso Pablo dice en la iglesia de Éfeso, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Efesios 4, ¿no? Así que para que ya no seamos niños fluctuantes, de aquí para allá por cualquier idea. Dice cualquier viento de doctrina, pero la palabra ahí es idea, mentalidad. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Tenemos un desafío. ¿Cuál es el desafío? Número 1, no ser unos malagradecidos. Nunca. Siempre hay que tener un corazón agradecido. Miren, hay una maestra que... Mi alumno me dijo, ¿qué tiene tu hijo? ¿No? Pues tiene esto. Ah, fíjate que mi novia, se va hoy a España. Pero ella es maestra de educación especial. Le voy a preguntar que me diga alguna escuela y que me dé la dirección y todo para que te ayude. Entonces, ella estaba en el aeropuerto y le llamó a su mamá y le pidió que buscara y buscaron todos y me pasó el número y solo así pude encontrar la escuela donde Fer fue atendido. O sea, fue la mejor, ¿sí? Fue la mejor oportunidad. Fue la mejor oportunidad. Entonces, realmente yo le dije, todavía le digo, ¿sabes qué? Esto te lo voy a deber toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. O sea, es algo que yo te lo agradezco toda la vida. Entonces, algo que pasa con el pueblo de Dios y algo que pasa con nosotros, somos bien mal agradecidos. Yo digo que estamos viviendo lo mismo
que cuando vivieron ellos. Sí, claro. Porque en otros lados pues O hay sea, guerras, pero aquí hay asesinatos, hay violaciones, hay y de hay todo, hambre, y hay de desempleo, y hay tristezas, y, quiero eso, busco a Dios. Ay, Señor, ahora sí te voy a seguir. Recibo eso. Adiós. agradecidos. Muerte, ¿no? Entonces, constantemente somos así. Entonces hay que revisar ese asunto y decir, Señor, si esto es tu voluntad, esto es lo que tú deseas para mí, yo lo deseo. Si quieres que pase por estas circunstancias caóticas, mira, no quisiera, pero si es tu voluntad, adelante, ¿no? Dame con todo, ¿no? Para que se haga tu voluntad. Como Job, ¿no? Como Job, así es. Oh, yo cuando leí la primera vez, yo lloraba como digo, así me siento como Job, así me sentí. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos perdió? ¿Qué? Perdí ni uno, gracias a Dios. Entonces no. Era Job perdió todos sus hijos, puras perdió cosas, todos sus bienes. cosas materiales, pero pues una Usted se casa fue es hasta una Estados casa, Unidos a pasear. pero una casa es una casa. Sí, pero estar afuera aquí viene el no tema. es igual. Job, el Señor le tomó, pero ustedes fueron sus decisiones. Es diferente. Usted perdió las cosas por sus decisiones y Job fue por otras circunstancias. Entonces no puede usted decir, ay, mi vida como Job. No, fue mi vida como Job. No, usted es bendecida, mira, tiene sus hijos. O sea, no murió sus hijos, perdió bienes. Pues qué, ¿para qué son los bienes? Mis hermanos, Para remediar lo malo. murieron todos mis hermanos y mi mamá. Pero no perdió lo más importante, ¿no? Entonces, no, como Job no se parece en nada. Así que no. Bueno, yo no me parezco nada en cuestión que Job tenía una fe formidable para con Dios, y ahí sí no me comparo. Yo ahí no me comparo. Usted estaba en la gloria, hermana, solo que pues fueron malas decisiones. Pero está usted bien. Mire, dice la escritura, no he visto, así, lo dice, ¿eh? No he visto justo desamparado que mendigue pan. Que ande mendigando pan. O sea, no he visto una luchita así. Jamás. Así que usted puede decir, Señor, tiene razón, soy privilegiado. ¿No? Bueno, vamos a terminar. Señor, te damos gracias porque nos has dado este estudio y oramos porque pues, nos enseñes a tener un corazón agradecido, a no buscarte por interés. Ayúdanos a poder checar nuestro corazón siempre y tener integridad para buscarte. Y si fallamos, Señor, pues asumir las situaciones y con el dolor, con la vergüenza, pues acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a superar la actitud de Joacás y a buscarte de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sí, porque digo, vamos a terminar yo este tiempo. Yo le oraba mucho a Dios para que yo me deshacía de otras cosas para poder no hay dónde recoger defender mi casa, que no me la quitaran. ¿Tercero? Ya vi. Aquí en el locker de la Santa Cena. Vamos a recoger la ofrenda. Chamaco. A ver, da la ofrenda, chamaquito, vente. Caray. Ven. Vamos a
a dar gracias por las ofrendas. Aquí nuestra hermana Patti va a hacer oration. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo compartido en comunión contigo y mis hermanos, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos permitiste adquirir el día de hoy. Te damos muchas gracias también por todas las bendiciones recibidas y te ofrecemos, Señor, estas ofrendas con todo nuestro corazón, pidiéndote que tú las tomes para extender tu obra, Señor, para que toda la gente que no te conoce pueda llegar a conocerte, mi Dios. Úsalas como solamente tú sabes usarlas, Señor, con toda sabiduría. Y danos a nosotros el camino que debemos seguir para compartir tu palabra. Te lo pido y te agradecemos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en nuestra mente, en nuestro corazón, el Salmo 90:17. Dice: sea la luz de Jehová el Señor sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Aquí nuestra hermana Carmina se va a despedir de ustedes. Adiós, Carmis. Bye. Nos vemos. Bye. Que estés bien. Bye. Bendiciones. Gracias. Bye. 110. 120. 2, 4, 6, 8, 10, 133. Tommy, bájate de ahí. Tommy, bájate. Bájate, Tommy. Tommy, ay, bájate. Ay, ay, ay.